seguimos con un reportaje que tiene perfiles muy distintos. El jueves, más de 20.000 personas se dieron cita en Madrid para disfrutar con la música de los 80. Fue un concierto irrepetible porque un público heterogéneo pudo revivir los sonidos de una época considerada la edad de oro del pop español y escuchar reunidos por primera vez a algunos de los grupos que protagonizaron años fructíferos donde la creación en diferentes ámbitos de la cultura avanzó a un ritmo trepidante y espontáneo. Es el latido de toda una época, un sueño que comenzaba 20 años atrás. En las ventas, Madrid, un público nostálgico y entusiasta entona algunas de las canciones con las que ha crecido y que forman parte de lo mejor que ha dado el pop español. No estaban todos, pero a los grupos y artistas que esta noche han llenado esta plaza les une algo común: haber escrito una página en la historia musical de nuestro país. Yo creo que éramos como si fuera un guateque continuo, ¿no? Realmente queríamos divertirnos, éramos muy jóvenes todos. Yo muchas veces lo he comentado, ¿no? La diferencia de aquellos tiempos a estos es básicamente una, que nadie en aquella época queríamos ganar dinero con la música, ni mucho menos vivir de ello, ¿no? Queríamos divertirnos nada más, ¿no? Luego fueron pasando las cosas de otra manera, ¿no? Llegaban compañías de discos y tal, y fueron todo estableciéndolo como es ahora, pero aquello era, pues, gente joven divirtiéndose y poco más. Sobre un vidrio mojado escribí su nombre sin darme cuenta. Ellos, Los Secretos, lograron el éxito en los 80, con un primer single que se agotó en apenas una semana. Y pocos grupos han influido tanto en sucesivas generaciones. Las rosas no parecen flores. 22 años después de sus inicios y con 10 discos publicados, nos reunimos en el Penta, uno de los bares madrileños legendarios de la época y que aún conserva sus señas de identidad. La muerte de su cantante y compositor, Enrique Urquijo, hace ya 3 años, fue uno de los golpes más duros. Y ahora su hermano Álvaro ha tomado las riendas del grupo. Nuestra lucha fue un poco, incluso aquel entonces, hacer de la profesión de músico algo digno, ¿no? Como habíamos visto fuera, ¿no? Gente como Neil Young o Van Morrison o Bob Dylan, o sea, eran señores, ¿no? Eran culturalmente respetables, ¿no? Y de ahí nos vino un poco el respeto por la música, intentar hacer las cosas bien para algún día tener este respeto. Bebo cerveza, me fumo un porro, tomo... Finales de los 70, nuestro país se despereza de las sombras del pasado. Seducidos por el punk londinense nace el grupo Kaka Deluxe, que sería el embrión de la nueva ola madrileña. De ahí surgirían Radio Futura, Alaska y los Pegamoides y Paraíso. Y hubo un hecho que los unió a todos en 1980. El concierto homenaje a Canito, el primer batería de Los Secretos cuando aún se llamaban TOS. Allí se reúne lo más puntero del momento. Comienza el estallido de la movida. Sin duda fue una edad de oro, porque los grupos conectaron con la gente. Eso es algo muy difícil, que grupos incipientes que casi no saben cantar o tocar conecten con millones de personas. Y eso fue gracias a la radio, a la televisión y a la prensa. Programas de televisión como Aguamba Buluba, La Bola de Cristal, La Edad de Oro, Caja de Ritmos, o Radio 3, que por entonces, precisamente en el año 1979, empezó a emitir todos aquellos discos, aquellas maquetas, a darle la oportunidad a los grupos que empezaban. La efervescencia de los 80 con su epicentro en Madrid se plasma no solo en la música, también en el arte, en fotografía, pintura o en el cine. Un fiel reflejo de algunas de las tribus urbanas de entonces fueron las primeras películas de Almodóvar. Primero, nena, no coche, no chica, no tate, no vicio, no rímel. Estoy histérica. Pedro Almodóvar, actualmente uno de los directores españoles de mayor proyección internacional y ganador de un Oscar, se atrevió entonces a interpretar sus propias composiciones, plagadas de letras irreverentes, junto a Fabio McNamara. Surgió como todo lo que surgía en esa época, al menos en lo que a mí concierne, excepto el hecho de escribir y hacer películas, que era como mi destino, mi vocación y algo para lo que había venido a Madrid, y en lo cual canalizaba toda mi energía, etcétera. Pues como todo lo demás que he hecho, desde escribir Batidifusa a todo lo demás, o a cantar o a salir al escenario, de un modo espontáneo, como parte de un juego, y sobre todo como parte sobre todo de un momento de diversión.
Alaska tenía solo 15 años cuando interviene en Pepi, Lucy y Bon. Aquí canta por primera vez. Fue este tema compuesto por el propio Almodóvar, un hecho que sin saberlo sería premonitorio para su futuro. Ella se convirtió, aunque ahora trate de desmitificarlo, en reina de la movida, junto a los Pegamoides primero y Dinarama después. Canciones de éxito que forman parte ya del legado que dejó Carlos Berlanga, muerto recientemente. Hoy Alaska sigue en activo, cantando junto a Fangoria y también pinchando música de baile para un público más minoritario. Yo lo que veo es que no había, no sé cómo decirlo, una meta. Entonces, quizá porque en España hasta ese momento, para la gente que quería hacer el tipo de cosas que hacíamos nosotros, parecía que era imposible. Entonces yo creo que estábamos tan convencidos de lo imposible que no esperábamos absolutamente nada, lo hacíamos porque sí. O sea, era como si haces el Camino de Santiago por hacerlo, no por llegar a Santiago. No había que llegar a ningún sitio. Yo creo que nadie se planteaba ser profesional de nada, sencillamente hacer lo que quería hacer en ese momento. Y para cualquiera que empiece hoy es distinto. Testigo de aquellos años es Jaime Urrutia. Ahora rehace aquel Camino a Soria, pero en solitario. Parte casi desde cero, aunque con Gabinete Caligari convivió casi 2 décadas, editó 9 discos y llegó a la cima. Hoy sigue fiel a su estética, a su tupé y a su imagen provocadora. Esta vez la gira le ha llevado a Teruel. La música creo que es lo mejor que pasó en este país en aquel momento. No sé por qué. Hubo un florecimiento de talentos y yo siempre digo que se escuchen los discos de aquella época, lo mismo que podemos decir que de escuchar discos de los años 60 del rock inglés o del rock americano, pues en España en los años 80 se hizo muy buenas canciones, buena música. Y bien, seguimos con un reportaje que tiene perfiles muy distintos. El jueves, más de 20.000 personas se dieron cita en Madrid para disfrutar con la música de los 80. Fue un concierto irrepetible porque un público heterogéneo pudo revivir los sonidos de una época considerada la edad de oro del pop español y escuchar reunidos por primera vez a algunos de los grupos que protagonizaron años fructíferos donde la creación en diferentes ámbitos de la cultura avanzó a un ritmo trepidante y espontáneo. Es el latido de toda una época, un sueño que comenzaba 20 años atrás. En las ventas, Madrid, un público nostálgico y entusiasta entona algunas de las canciones con las que ha crecido y que forman parte de lo mejor que ha dado el pop español. No estaban todos, pero a los grupos y artistas que esta noche han llenado esta plaza les une algo común: haber escrito una página en la historia musical de nuestro país. Yo creo que éramos como si fuera un guateque continuo, ¿no? Realmente queríamos divertirnos, éramos muy jóvenes todos. Yo muchas veces lo he comentado, ¿no? La diferencia de aquellos tiempos a estos es básicamente una, que nadie en aquella época queríamos ganar dinero con la música, ni mucho menos vivir de ello, ¿no? Queríamos divertirnos nada más, ¿no? Luego fueron pasando las cosas de otra manera, ¿no? Llegaban compañías de discos y tal, y fueron todo estableciéndolo como es ahora, pero aquello era pues, gente joven divirtiéndose y poco más. Sobre un vidrio mojado escribí su nombre sin darme cuenta. Ellos, Los Secretos, lograron el éxito en los 80, con un primer single que se agotó en apenas una semana. Y pocos grupos han influido tanto en sucesivas generaciones. Las rosas no parecen flores. 22 años después de sus inicios y con 10 discos publicados, nos reunimos en el Penta, uno de los bares madrileños legendarios de la época y que aún conserva sus señas de identidad. La muerte de su cantante y compositor, Enrique Urquijo, hace ya 3 años, fue uno de los golpes más duros. Y ahora su hermano Álvaro ha tomado las riendas del grupo. Nuestra lucha fue un poco, incluso aquel entonces, hacer de la profesión de músico algo digno, ¿no? Como habíamos visto fuera, ¿no? Gente como Neil Young o Van Morrison o Bob Dylan, o sea, eran señores, ¿no? Eran culturalmente respetables, ¿no? Y de ahí nos vino un poco el respeto por la música, intentar hacer las cosas bien para algún día tener este respeto. Bebo cerveza, me fumo un porro, tomo
Finales de los 70, nuestro país se despereza de las sombras del pasado. Seducidos por el punk londinense nace el grupo Kaka Deluxe, que sería el embrión de la nueva ola madrileña. De ahí surgirían Radio Futura, Alaska y Los Pegamoides y Paraíso. Y hubo un hecho que los unió a todos en 1980. El concierto homenaje a Canito, el primer batería de Los Secretos cuando aún se llamaban TOS. Allí se reúne lo más puntero del momento. Comienza el estallido de la movida. Sin duda fue una edad de oro, porque los grupos conectaron con la gente. Eso es algo muy difícil, que grupos incipientes que casi no saben cantar o tocar conecten con millones de personas. Y eso fue gracias a la radio y a la televisión y a la prensa. Programas de televisión como Aguamba Boluba, La Bola de Cristal, La Edad de Oro, Caja de Ritmos, o Radio 3, que por entonces, precisamente en el año 1979, empezó a emitir todos aquellos discos, aquellas maquetas, a darle la oportunidad a los grupos que empezaban. La efervescencia de los 80, con su epicentro en Madrid, se plasma no solo en la música, también en el arte, en fotografía, pintura o en el cine. Un fiel reflejo de algunas de las tribus urbanas de entonces fueron las primeras películas de Almodóvar. Primero, nena, no coche, no chica, no tate, no vicio, no rímel. Estoy histérica.